Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. El plan de partición que propuso la ONU en la tierra de Palestina con el fin de establecer ahí dos estados, uno para los árabes y otro para los judíos, digamos que así de primer plano, los judíos los aceptaron con algunos reparos, con ciertos miramientos. No estaban de acuerdo del todo con los términos del reparto, en el que ellos no participaron directamente, porque el pedazo que se les estaba dando no les era del todo viable, pero en conclusión lo aceptaron. No asimismo los árabes. Estos sí que fueron, pero bien tajantes, radicales. Fue un no rotundo a esa dinámica de repartición. El Alto Comité Árabe, por ejemplo, señaló como absurda esa repartición. Sintieron que les estaban metiendo los dedos a la boca. Ahora, siempre tengan en cuenta que de ahí en adelante, toda propuesta que les venga les va a recordar la jugarreta que les hicieron los ingleses. No se les olvide, quedaron fue pero curados para el resto de la historia. Y como vieron que la cosa iba en serio, muy en serio, de una, pero fue de una, que se fueron de advertencia también en seco. Amenazaron a toda esa gente con irse a la guerra con tal de no dejarse quitar la Palestina. Y pues como ya a los británicos también se les dio un ultimátum de que agosto de 1948 ya se tenían que haber perdido del mapa, o sea, también tenían que haber borrado de ahí, lo que hicieron fue irse antes de que finalmente los echaran. El 14 de mayo de 1948, su permanencia e intromisión en Palestina llegó a su fin. Entre comillas, ¿no? Porque después van a pasar una cantidad de cosas bien raras. Pero bueno, al fin y al cabo, el 14 de mayo de 1948, la historia de los ingleses en Palestina, al menos nominalmente, terminó. Y los judíos, ni cortos ni perezosos, un día antes, mira tú, no esperaron ni siquiera 24 horas después de que los ingleses se largaran de ahí. 24 horas antes, un día antes, los judíos, haciendo uso del pedazo de tierra que la ONU les otorgó, proclamaron la independencia del Estado de Israel, el nuevo país, Israel. Por fin, después de media vida, desde los tiempos de Herodes el Grande hasta el 13 de mayo de 1948, Israel es nación por fin de nuevo. Y su primer ministro fue David Ben Gurión. ¿Se acuerdan cuando se los mencioné? El territorio que les concedía la ONU en su sentencia a los judíos comprendía la franja costera entre Haifa y Tel Aviv, la orilla del mar occidental del mar de Galilea y el desierto del Negev, mientras que a los árabes se les dejaba la franja de Gaza, Cisjordania y la zona de Nazaret. Les recuerdo que Jerusalén permanecería bajo el mandato de la ONU. El acto de independencia del Estado de Israel el 13 de mayo de 1948 por parte de los judíos fue la peor humillación que los árabes pudieron haber vivido en la tierra que se adjudicaban como suya y no van a aceptar jamás, bajo ninguna circunstancia, a ese Estado dentro de su territorio. Es decir, para ellos ese Estado de Israel no existe y podemos decir ya oficialmente, formalmente, que esa fecha, el 13 de mayo de 1948, es el inicio del conflicto palestino-israelí, porque la guerra de Israel no solo la va a librar con los árabes palestinos, sino con todos esos estados árabes recién establecidos en el sector, que tampoco los van a aceptar como estado en la tierra de Palestina. Así que sus enemigos geopolíticos van a ser, escuchen bien, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Siria y la Transjordania, teniendo en cuenta que para estos mismos tiempos ellos también se están transformando en estados y se unen en una sola alianza para conformar una invasión árabe en el recién proclamado Estado de Israel con el fin de sacarlos del mapa y recuperar su territorio. Israel quedó fue pero grave con los vecinos que les tocó en el barrio, con los que se empezó a dar bala, pero venteada. Estos combates empezaron a generar unos terribles desplazamientos, tanto de judíos como árabes, porque por un lado, los judíos que aún quedaban en esas naciones árabes tenían que salir para su nuevo estado, y los palestinos
se tienen que refugiar también con sus vecinos árabes. A eso se le llamó la Nakba, el desastre, así se llamó, la Nakba con K. Se sobreviene para ambas partes temibles crisis humanitarias porque se instalaron en todos esos países vecinos en campos de refugiados, donde les comento que hasta el día de hoy siguen viviendo sus descendientes. Así transcurrió toda la década del 50 en el siglo XX. Bueno, en medio de todos esos combates, Israel logra arrebatarles a Palestina un 26% de su territorio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mientras que en medio de todo este fuego cruzado, Egipto termina quedándose con Gaza y la Transjordania con Cisjordania y la parte occidental de la ciudad de Jerusalén. Oiga, eso fue un golpe bajo para la ONU. El conflicto aquí ya está en ejecución. Los dos hijos de Abraham se están matando entre sí. Y como en las épocas del Antiguo Testamento, Egipto e Israel se vuelven a enfrentar en el marco de este conflicto, su rivalidad es impresionante y estribará específicamente en la navegación de sus estrechos sobre el mar. Es por eso que los puntos más críticos en su enfrentamiento tuvieron lugar en tres guerras icónicas. Escuchen bien, la guerra del Canal del Suez en 1956, frente al Mar Rojo, donde ya se habían visto frente a frente cuando Dios les abrió el mar a los israelitas. Mira, Egipto e Israel se vuelven a enfrentar otra vez. La segunda guerra icónica fue la guerra de los 6 días en 1967 y la guerra del Yom Kippur en 1973. En el próximo episodio, el conflicto avanza y camina hacia Jerusalén. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas y relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.